Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a su clase Ven, sígueme con Julio Silverio. En esta semana estaremos estudiando Segunda de Nefi desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5, con el título Vivimos de una manera feliz. Esta clase corresponde a la semana del día 12 al día 18 de febrero. Y vamos a aprender un poco más acerca de lo que Ley le dijo, las bendiciones que dejó sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre las generaciones futuras que descenderían de esos hijos y esos nietos. Si usted tuviese la oportunidad, ya en el ocaso de su vida, en sus últimos días, de dirigirse a sus hijos y de decirles palabras de consuelo, de decirles sus últimas palabras, ¿qué les diría? ¿Qué consejo usted compartiría con ellos? Y Ley tenía un deseo tan sincero de que sus hijos siguieran su ejemplo, siguieran los pasos que él había caminado. Según el último versículo que leímos en la semana pasada, el versículo 30 de Segunda de Nefi, capítulo 2, en las últimas líneas, Ley les dice: y no tengo ninguna otra intención sino el eterno bienestar de vuestras almas. Entonces, ya Ley había cumplido hasta este punto con todos los mandamientos y las asignaciones que el Señor le había dado. Había predicado en el pueblo de Israel, en Jerusalén, y su vida había estado en peligro allí. Escuchó la voz del Señor cuando éste le pidió que abandonara toda su comodidad, que abandonara su casa, que abandonara a sus amigos, todo su entorno, para ir al desierto junto con su familia. Había obedecido al Señor cuando en cada cosa que el Señor le había pedido. Le había enseñado a sus hijos de manera muy diligente acerca de sus revelaciones, acerca de los mandamientos que el Señor también le había dado. Ahora ya habían llegado a la tierra prometida. Ley se regocijaba porque ya habían llegado a obtener esta gran bendición y la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto de vida, una nueva familia, un nuevo comienzo. Es maravilloso cuando el Señor nos brinda una segunda oportunidad, cuando el Señor nos muestra que nos libró de algo muy grave que nos pudo haber ocurrido y que por motivo de haber pasado por pruebas y dificultades y habernos mantenido fieles y firmes, entonces el Señor nos abre otros caminos y nos da otras bendiciones. Y eso fue lo que pasó con Ley y su familia. Luego de haber caminado y haber pasado tantas dificultades en el desierto por un espacio de 8 años, el Señor entonces les bendijo, fruto de haber sido obedientes. Bueno, pudieron haber llegado antes, luego en el mismo libro de Mormón se habla de que ellos, por motivo de esas situaciones que se presentaron, a donde hubieron conflictos, donde hubo murmuraciones, tardaron más tiempo en llegar a la tierra prometida. Pero ya Ley estaba aquí con ellos, reunió su familia cuando tenía todavía facultad para hablarle, y a cada uno de ellos les dio una bendición, como si fuese una bendición patriarcal. Y ahora vamos a leer sobre la bendición que le dio a José. La semana pasada leímos sobre la bendición que le dio a Jacob. Jacob y José tenían en común algo, que ninguno de ellos habían conocido Jerusalén, ninguno de ellos habían nacido en Israel, sino que habían nacido en el desierto arábigo. Y deben haber tenido unos 10 años, 8 años, eran bastante jovencitos, pero aún así Ley manifestaba que el Señor les había visitado con ternura, especialmente a Jacob. En esta ocasión se dirige a su hijo José. Y algo interesante es que él le manifiesta a José que su nombre tiene mucho que ver con el nombre de José de Egipto, que fue un instrumento en la mano del Señor para liberar a su familia, a Jacob y a sus hermanos de la hambruna que se cernía sobre toda nación en esa época. Y vamos a ver, primeramente leeremos el versículo 5. Le dice, primero en el 4 le manifiesta: tú eres del fruto de mis lomos, y yo soy descendiente de José, que fue llevado cautivo a Egipto, y grandes fueron los convenios que el Señor hizo con José.
resulta interesante que Ley de aquí en adelante va a hablar acerca de algunos de los convenios y promesas que el Señor hizo directamente con José de Egipto. Pero esos convenios y promesas no se encuentran en la Biblia tal como la tenemos hoy en día, sino que son parte de esas cosas claras y preciosas que fueron quitadas, según ya era profetizado en 2 de Nefi capítulo 13 y 14, por esa iglesia grande y abominable que quitó estos puntos que eran claros y sencillos y preciosos, y que ahora entonces no están en el canon bíblico que tenemos hoy en día. Mas, sin embargo, tenemos la bendición de tener el libro de Mormón, en donde Ley está leyendo directamente desde las planchas de bronce cosas que no están en nuestra Biblia. Dice el versículo 5, por lo tanto, José realmente vio nuestro día. O sea, José tuvo la bendición de ver en visión los días que estaban viviendo Ley y su familia. Y recibió del Señor la promesa de que del fruto de sus lomos el Señor Dios levantaría una rama justa a la casa de Israel. No el Mesías, porque el Mesías no iba a descender directamente de José, sino de Judá, un hermano de José. Entonces, sino una rama que iba a ser desgajada, mas no obstante sería recordada en los convenios del Señor de que el Mesías sería manifestado a ellos en los últimos días, con el espíritu de poder para sacarlos de las tinieblas a la luz, sí, de la oscuridad oculta y del cautiverio a la libertad. Entonces está hablando de la descendencia de José. De hecho, en Génesis, Jacob también, porque ya era una costumbre entre los patriarcas, reunir a su familia cuando iban a morir y daban una bendición a cada uno de los hijos. Cuando le tocó a Jacob bendecir a su hijo José, una de las cosas que le dijo era que tendría una descendencia que se extendería más allá del muro. En Génesis 49, a versículo 22, dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. En estas palabras, que son, si se quiere, como poéticas, se refiere a la fuente, se refiere al mar. Y anteriormente, por un desconocimiento de la geografía mundial, se establecía que había un muro más que era la división entre el horizonte hasta donde los ojos podían ver. Pero más allá del muro, los vástagos, los descendientes de José, iban a vivir. Y esto se refiere a los descendientes de José que finalmente llegaron al continente americano. Ley y su familia eran descendientes de José. Luego también hemos sabido a través de un apóstol llamado Erastus Snow, que habló específicamente sobre esas 116 páginas que hoy se perdieron, que la que conocemos como el libro de Ley. En esto, José Smith llegó a decir que Ismael, que era la otra familia que viajó en el desierto junto con Ley, también descendía de José. José tenía dos hijos que llegaron a ser, y hoy en día lo reconocemos como dos media tribus, que es la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Entonces, al venir Ley con su familia, y también trajo consigo otra familia, que es la familia de Ismael, que también descendían de José, pero a través de la otra media tribu, que era la tribu de Efraín. Al ellos venir aquí, estaban cumpliendo con estas profecías de Jacob sobre su hijo en Génesis 49, versículo 22. Dijo el elder Erastus Snow con respecto a esto: el profeta José nos informó que el registro de Ley, que contenía las 116 páginas que fueron traducidas en primer lugar y posteriormente robadas, y de los cuales un compendio nos he dado en el primer libro de Nefi, que es el registro individual de Nefi, el mismo linaje de Manasés, pero que Ismael era del linaje de Efraín, y que sus hijos se casaron con la familia de Ley, y los hijos de Ley se casaron con las hijas de Ismael. Si hubiésemos tenido a mano de este libro de Ley, estas 116 páginas, hubiéramos leído directamente la información de que Ismael descendía también de la tribu de José. Era un descendiente de José, pero a través de Efraín, su otro hijo. Bien, entonces, sigue diciendo el versículo 6. Porque José en verdad testificó diciendo: el Señor mi Dios levantará un vidente, el cual será un vidente escogido para los frutos de mis lomos. Aquí Ley va a hablar de 4 José.
habla a su hijo José, pero le refiere a ese José sobre su antepasado, que era el José de Egipto, que tuvo esa visión a donde pudo profetizar acerca de un vidente que el Señor iba a levantar para nosotros en estos días. Dice el 7, si José verdaderamente dijo, así me dice el Señor, levantaré un vidente escogido del fruto de tus lomos y será altamente estimado entre los de tus simientes. El versículo 8, y le daré el mandamiento de que no haga ninguna otra obra sino la que yo le mande, y lo haré grande a mis ojos porque ejecutará mi obra. Y será grande como Moisés, de quien dije que lo levantaría para librar a mi pueblo, oh casa de Israel. Entonces vamos luego al versículo 14. Y así profetizó José, diciendo, he aquí el Señor bendecirá a este vidente, y los que traten de destruirlo serán confundidos, porque se cumplirá esta promesa que he recibido del Señor tocante al fruto de mis lomos. Y aquí, dice Ley, estoy seguro del cumplimiento de esta promesa. Ahora, el versículo 15, me imagino que cuando José Smith estaba traduciendo el libro de Mormón junto con Oliverio Cowdery, ¿cómo se sintió al saber cuál sería el nombre de ese vidente? Y que esa escritura se escribió para él, aun cuando fue siglos antes de que él naciera. Y su nombre será igual que el mío, o sea que se va a llamar José. Y será igual que el nombre de su padre. Qué interesante. El papá o el padre de José Smith también se llamaba José. Entonces aquí se cumple al pie de la letra esta profecía. Y será semejante a mí, porque aquello que el Señor lleve efecto por su mano, por el poder del Señor, guiará a mi pueblo a la salvación. Sí, José así profetizó. Y otra vez darle su testimonio de lo que dijo ese otro profeta. Estoy seguro de esto, así como estoy seguro de la promesa de Moisés, porque el Señor me ha dicho, preservaré tu descendencia para siempre. Entonces, en el libro de Mormón profetiza de manera muy clara sobre el profeta que iba a llevar a cabo una obra grande, una obra poderosa entre toda nación, y que la obra que llevaría a cabo también sería de gran valor para los descendientes de Ley. El versículo 24, y se levantará entre ellos uno poderoso que efectuará mucho bien, tanto en palabras como en obras, siendo un instrumento en la mano de Dios, con gran fe para obrar potentes y realizar aquello que es grande a la vista de Dios, para efectuar mucha restauración a la casa de Israel y a la posteridad de tus hermanos. Entonces, eso es la definición de la misión de José Smith como profeta hoy en día. 4 José. José el de Egipto, José el hijo de Ley, José Smith, hijo, y José Smith, padre. Con esto Ley concluye las palabras de exhortación a su hijo, diciéndole en el versículo 25, ahora bien, bendito eres tú, José, he aquí eres pequeño. Escucha por tanto las palabras de tu hermano Nefi, y será hecho contigo de conformidad con las palabras que he hablado. Recuerda las palabras de tu padre que está para morir. Vamos a pasar al capítulo 4. En este capítulo ya Ley entonces habla con los descendientes de Lamán, con los descendientes de Lemuel, y establece responsabilidad. Le dice a los hijos de Lamán y Lemuel, bueno, si sus padres no se arrepienten y no obedecen los mandamientos, ustedes van a sufrir las consecuencias. Pero ellos serán realmente los principales responsables de que ustedes no hayan creído. El versículo 5 dice Ley, mas he aquí mis hijos e hijas, no puedo descender a la tumba sin dejar sobre vosotros una bendición. Porque aquí sé que si sois instruido en la senda que debéis seguir, no la abandonaréis. Este versículo, donde Ley manifiesta de que él está seguro que si se le enseña los principios correctos, no lo van a abandonar, también contrasta con Proverbios capítulo 22, versículo 6, en donde dice la escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Señor le manifiesta a través de Ley una bendición
a los hijos de Lamán y Lemuel, en el versículo 6. Si sois maldecidos, he aquí dejo mi bendición sobre vosotros, para que os sea quitada la maldición, y que esa maldición recaiga sobre la cabeza de vuestros padres. ¿Hasta qué punto nuestra desobediencia, nuestra infidelidad, nuestro orgullo puede afectar a nuestros hijos? ¿Hasta qué punto nuestros pecados pueden también afectarle a ellos? ¿Y hasta qué punto su comportamiento puede ser el fruto de nuestra desobediencia y nosotros podemos ser responsables por su comportamiento? En la Doctrinas y Convenios 68, a partir del versículo 25, habla sobre la responsabilidad que tienen los padres, o que tenemos los padres, con nuestros hijos, de enseñarles los principios del Evangelio. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, del Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de mano, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de sus padres, porque esta será una ley para los habitantes de Sion o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado. Entonces nosotros como padres podemos decir que no somos responsables por el comportamiento de nuestros hijos, pero si somos nosotros quienes les hemos alejado del Evangelio, quienes hemos dejado de ser un ejemplo para ellos, entonces el Señor nos tomará por responsables por esa actitud y por ese comportamiento nuestro. Entonces, continuamos en 2 de Nefi. El profeta Ley confiaba en que ellos, si conocían el Evangelio, lo iban a seguir. Dijo el presidente Joseph Fielding Smith: la escritura en cuestión es la siguiente: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. El segundo artículo de fe dice: creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Lo que significa su pregunta, tal como yo lo interpreto, es la siguiente: usted tiene una idea de lo que significa el mandamiento, que cuando un hombre peca, sus hijos serán responsables por su necedad y serán castigados por ello durante 3 o 4 generaciones. El mandamiento no significa nada de eso. El Señor nunca castiga a un hijo por las transgresiones de sus padres. Él es justo y misericordioso. El verdadero significado de esta visita de la maldad es que cuando un hombre transgrede, enseña a sus hijos a transgredir y siguen sus enseñanzas. Es natural que los niños sigan la práctica de sus padres y al hacerlo sufren por las iniquidades de sus padres, que las han traído voluntariamente sobre sí mismos. El presidente Hinckley también dijo que los padres no han estado a la altura de sus responsabilidades. Es evidente. Una nación no será mayor que la fuerza de sus hogares. Si quieren reformar una nación, se empieza con las familias, con los padres que enseñan los principios y valores de sus hijos, que son positivos y afirmativos, y los guiarán a emprender lo que vale la pena. Esa es la falla básica que se está llevando a cabo en América. Los padres no tienen mayor responsabilidad en este mundo que la crianza de sus hijos de la manera correcta. Bien, continuamos leyendo acerca de lo que Ley le dice a los descendientes de Lamán y Lemuel. Primero él dice: no puedo realmente morirme sin hablar con ustedes. No puedo descender a la tumba dejando este capítulo pendiente. Yo tengo que hablarles a ustedes y decirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces el versículo 12 ya dice que luego de que él les hubo hablado a todo lo de su casa, según los sentimientos de su corazón y el Espíritu del Señor que había en él, mi padre envejeció y aconteció que murió y fue sepultado. Si usted no tiene una bendición patriarcal, este es un momento importante para que piense en ello. Ley era un patriarca. Tenía una descendencia, tenía hijos sobre la cual tenía responsabilidad, por la cual debía responder al Señor. Y él, utilizando el sacerdocio, les bendijo. Pero las bendiciones estaban condicionadas a la obediencia. Así, cuando usted ha recibido su bendición patriarcal de un patriarca ordenado, cuando usted la lee, sabe que hay grandes promesas, pero esas promesas que están escritas allí, que son sus escrituras personales, se van a cumplir solamente
bajo la condición de que usted sea obediente a los mandamientos. Y Ley le repetía constantemente a sus hijos que a medida que obedecían los mandamientos, prosperarían en la tierra. Le dijo claramente a Lamán y Lemuel, si no obedecen los mandamientos, entonces ustedes van a recibir una gran maldición. Una maldición que les va a marcar por generaciones. Y van a perecer y no van a ser felices. Sin embargo, le puso claro, y él mismo había sido un ejemplo de esto. Al obedecer los mandamientos, él mismo había sido bendecido. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir también a nuestros hijos. Transmitirles de que hay una vida que brinda mayor felicidad. En el libro de Mormón, Mosías, el rey Benjamín le dice, yo quisiera que considerase ser bendito y feliz estado de los que guardan los mandamientos del Señor, porque son bendecidos en todas las cosas. Hoy en día, a donde nuestros hijos tienen tantas cosas que el mundo les ofrece, muchas veces se desvían, muchas veces siguen esos senderos que parecen como más hermosos, mejores decorados y que ofrecen o prometen mayor deleite. Y se van por esos senderos, pero al final no son felices. Cuando caminan por esos caminos, cuando se dejan llevar por esas tentaciones, ellos mismos manifiestan de que se sienten vacíos. Solamente hay felicidad en seguir a Dios, en creer en Cristo y no negarlo, en obedecer sus mandamientos. Y entonces ahí vendrán las promesas. El Señor dice en la sección 82, versículo 10, uno de los versículos favoritos míos, que Él se siente obligado cuando hacemos lo que nos ha mandado. Pero tan pronto dejamos de hacer lo que nos ha mandado, entonces se acabó la promesa. Entonces, ¿quién no quisiera tener hoy en día las bendiciones del Señor, las promesas del Señor? Él lo único que nos pide es que obedezcamos sus mandamientos. Y eso fue la síntesis de todo lo que Ley le dijo a sus hijos y a sus nietos. Aun cuando hay varios versículos y capítulos que abarcan sus bendiciones a sus hijos y nietos, al final podemos resumir que toda su bendición estaba condicionada sobre esto. Si obedecen los mandamientos, prosperaréis en la tierra. Pero si no obedecen los mandamientos, seréis desechados de su presencia y seréis maldecidos. Tan simple como eso. Él tenía realmente un deseo tan sincero de que ellos siguieran el camino de la felicidad, el camino de la obediencia. Sin embargo, no era eso lo que parte de su familia estaba dispuesto a seguir. Nefi dice que él murió. Aquí ocurre algo interesante. Ley era el profeta. Aun cuando Lamán y Lemuel habían demostrado muchas debilidades, habían murmurado y habían intentado realmente matar a su padre y a Nefi, y no solamente lo habían pensado, ya habían ejecutado acciones físicas y violentas contra Nefi. Ahora, cuando muere el padre, porque ellos hasta cierto punto habían sido, entre comillas, obedientes porque habían seguido al padre allá, habían caminado todo ese sendero, aun cuando se quejaban bastante, se murmuraban muchos y generaban muchos conflictos en la familia, no buscaban la paz, sino que eran muy conflictivos, lo que le causaba mucho dolor a Ley y a Azarías. Ellos mismos sufrieron bastante cuando se armó toda esta situación en el barco. Ellos estaban, según Nefi, que el sufrimiento casi lo iba a llevar a ellos a la muerte. Entonces sufrían bastante el ver la actitud negativa que tenían sus hijos mayores hacia las enseñanzas del Señor. Ellos constantemente culpaban a Nefi, mas sin embargo Nefi no era el culpable. Lo que a ellos les dolía más era que fuera Nefi el más joven y el que le dijera a ellos las cosas que tenían que hacer y que ellos sabían que tenían que hacer. Entonces, versículo 13 dice, y aconteció que no muchos días después de su muerte, Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael se enojaron conmigo a causa de las amonestaciones del Señor. Recuerden que Ismael tenía 2 hijos. Entonces Lamán y Lemuel, más los 2 hijos de Ismael, entonces se enojaron de nuevo a causa de las amonestaciones del Señor. Pero ¿por qué se enojan con Nefi si fue el Señor que les amonestó? Muchas veces nosotros tendemos a excusarnos,
a buscar culpables para justificar nuestro comportamiento. No voy a la iglesia porque fulano me dijo tal cosa. No leo las escrituras o no voy al templo porque un día en el templo me ocurrió tal o cual cosa. Y siempre estamos buscando un nombre de alguien más para excusar nuestros comportamientos pecaminosos. Incluso hasta hacemos comparaciones. Podemos compararnos con otras personas que a lo mejor también están haciendo cosas malas según nuestra percepción y a esa persona no le llaman a la atención. Y podemos decir que el líder, el obispo, mi papá, mi mamá, se cogió conmigo y solamente me dice a mí, mientras en la familia o en la iglesia o en la clase hay otras personas que están haciendo cosas peores. Esas actitudes son muy comunes entre las personas inmaduras y muchas veces pasa con nuestros adolescentes. Entonces tenemos que enseñar la responsabilidad, no buscar culpable por nuestro comportamiento, sino que tenemos que ser nosotros responsables de nuestras decisiones. Eso lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos acerca del libre albedrío. Pues entonces Nefi, él dice en versículo 14, porque yo Nefi me sentía constreñido a hablarles según la palabra de él, porque yo les había hablado muchas cosas, y también mi padre antes de morir. Entonces, Nefi, no obstante a la amenaza que significaban ellos para él, ya no solamente Lamán y Lemuel, sino también se sumaron los dos hijos de Ismael, y era prácticamente una banda que estaba contra de él. Y cada vez que tenía que predicarle, sabía que estaba predicando contra un grupo que, que no estaba recibiendo con humildad las enseñanzas que él estaba transmitiendo. Y no importa si fuera una revelación, no importa si era leyéndole de las escrituras mismas, ellos se enojaban con él. Yo le diría a la gente, no te enojes con el líder que te invita a cambiar tu vida, a mejorar tu proceder, al que te invita a arrepentirte. Enójate contigo mismo, si es que tú entiendes que tú eres culpable, o si no, lleva tu caso directamente a Dios, porque nuestros líderes, su misión y su mayor desafío es hablar las cosas que Dios desea que ellos hablen, o lo que Dios hablaría si estuviera en su lugar. Entonces, haciendo una pausa sobre la historia, Nefi aprovecha y hace una introspección, y es lo que se llama usualmente como el Salmo de Nefi. Muy interesante cómo Nefi hace como una autoevaluación sobre su vida, sobre las pruebas que él ha estado pasando, y como si fuera un salmo, él se da cuenta de sus debilidades y las reconoce. Pero antes de esto, él da como una especie de testimonio acerca de las escrituras. Él dice, porque mi alma se deleita, está en el versículo 15, en las escrituras, y mi corazón las medita y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. He aquí mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Entonces, por un lado, se deleita en las escrituras. Deleitarse es disfrutarla, es darse como un banquete de las escrituras. Y meditarla es otra parte que hemos visto ya en la promesa del mismo Moroni. Dice que la lectura del libro de Mormón no es lo único que tenemos que hacer para llegar a saber de su veracidad y para poder sentir el Espíritu Santo asociado al libro. También tenemos que meditar en sus palabras. O sea, no es una mera lectura de tomar un capítulo y leerlo rápido o ponernos un audífono y escuchar el libro en audiolibro, sino más bien que tenemos que leer, releer, tomar si es posible un versículo, dedicarle un tiempo, investigar un poco más sobre esto, orar para que el Señor nos ayude a aclarar los conceptos que están en esos versículos. A veces será necesario buscar un diccionario para entender algunas palabras que no son comunes para nosotros. Y entonces eso es como deleitarse. Nefi se deleitaba en las cosas del Señor. Ahora, Nefi comienza a hablar sobre las cosas de su alma. Este es un Nefi que muestra que no es perfecto. Hasta ahora hemos visto un Nefi que obedeció cada cosa, que siguió a su padre al desierto sin quejarse. Cuando su padre pidió que volvieran a Jerusalén, en ningún momento dejó que la distancia y la incomodidad del viaje para devolverse fuera un obstáculo para ser obediente. Buscó sus revelaciones, obtuvo testimonio del llamamiento de su padre,
luego cuando su padre les contó sobre el sueño que tuvo del árbol de la vida, también él mismo buscó sus propias revelaciones y recibió revelaciones gloriosas y magníficas. Nunca se quejó cuando tuvo dificultades, cuando tuvo pruebas, hasta sus hermanos intentaron matarlo, que lo ataron, que lo azotaron, y ahí estuvo. Dice que nunca murmuró contra el Señor. Y vemos un joven fiel, un joven profeta dedicado. Para nosotros es como un ejemplo de diligencia, un ejemplo de, bueno, podemos decir de perfección, pero es como lo vemos nosotros. Ahora vamos a ver cómo se ve él. En el versículo 17, sin embargo, a pesar de la gran bondad del Señor, al mostrarme sus grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama, oh miserable hombre que soy. Si mi corazón se entristece a causa de mi carne, y mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Yo digo, pero nuestros profetas cometen pecado. Los apóstoles cometen pecado. Son ellos a lo mejor hombres perfectos que el Señor les ha permitido vivir con nosotros un poco más de tiempo. En realidad lo que hemos aprendido, nos lo ha dicho el presidente Nelson, que todos tenemos que arrepentirnos cada día. Y no importa si es el profeta, no importa quién sea, todas las personas aquí en la tierra tenemos cosas que mejorar. Yo he escuchado sobre testimonios de profetas, como el presidente Kimball, que una vez comentaba de que se sentía que le había fallado al Señor porque durante la Santa Cena, un domingo en particular, sus pensamientos no estuvieron centrados en el Señor, sino que se fueron vagando hacia otra cosa. Y él se sintió que había faltado y era un pecado contra el Señor y era algo por lo cual él tuvo que pedir perdón. Entonces realmente no son perfectos. Ahora, son hombres que han alcanzado un nivel de diligencia y de obediencia admirable. Entonces Nefi dice que su alma se aflige a causa de sus iniquidades. Me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. No sé qué tanto Nefi se refiere con que los pecados tan fácilmente lo asediaban, porque yo puedo ver un Nefi firme, un Nefi determinado, un Nefi que había hecho convenios con el Señor de obedecer sus mandamientos y que hasta ahora, como él decía, hasta aquí hemos obedecido todos los mandamientos del Señor. Ahora, nos pasa a nosotros que algunos pecados nos asedian muy fácilmente. ¿Será que tenemos debilidades que son tan evidentes y que Satanás sabe cuáles son y una y otra vez nos trae las tentaciones y una y otra vez caemos en las mismas tentaciones, Y solamente el Señor en su misericordia nos perdona no una vez, sino todas las veces que vamos con deseo sincero de corazón, con el corazón quebrantado y el espíritu contrito, y Él entonces con todo su amor y por el poder de su expiación, entonces nos perdona y nos permite que seamos blancos de nuevo y que comencemos otra vez. Pero tenemos que fortalecernos para que no volvamos a repetir los pecados que cometimos ayer, que lo volvamos a cometer de nuevo hoy. Porque en eso consiste el progreso eterno, en que yo pueda cada día ir venciendo mis debilidades y subiendo un peldaño más en la escalera que me llevará hacia mi Padre Celestial. Nefi no fue el único profeta que se ha hecho como esta especie de autoevaluación, analizándose a sí mismo sobre su determinación para obedecer los mandamientos y hasta qué punto sus flaquezas le impiden cumplir 100% con esa determinación. Dice Pablo en Romanos, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, también hemos leído de que todos somos pecadores y por eso estamos destituidos de la gracia de Dios, a menos que sea por los méritos de Jesucristo. Dice Nefi, y cuando deseo regocijarme, estoy en el versículo 19, mi corazón gime a causa de mis pecados. No obstante, sé en quien he confiado. O sea, por un lado, Nefi reconoce sus debilidades, reconoce que ha fallado en algunos momentos, pero él está claro.
yo sé en quién he confiado. O sea, aun cuando usted y yo estemos hundidos o nos estamos hundiendo en las arenas movedizas del pecado y de la iniquidad, sabemos de que podemos extender la mano y vendrá la mano de nuestro Salvador y nos va a rescatar. Así como Pedro caminó sobre las aguas. Él le pide al Señor cuando lo ve caminando en el agua, si tú eres el Señor, haz que yo también camine sobre el agua. Y comienza a caminar sobre el agua. Tan pronto él permitió que la duda, que la falta de fe invadiera su corazón, entonces se hundió. Pero en medio de su sufrimiento y de pensar que podía morir, entonces le grita al Señor, sálvame, maestro. O sea, estoy pereciendo. Y ahí viene esa mano que lo levanta. Me imagino al Salvador extendiendo su mano y agarrando la mano de Pedro y sacándolo así del agua. Y le dice con mucho amor, hombre de poca fe, ¿por qué tuviste duda o por qué dudaste? Así también nosotros, cuando nos estamos hundiendo entre nuestras penas, nuestro dolor, nos estemos hundiendo en nuestros pecados y nos sintamos mal con nosotros mismos y que nos estemos acusándonos a nosotros mismos de lo flojos que somos en obedecer los mandamientos. Y en esa situación, el Salvador tiene su mano extendida y puede cargarnos. Y a través de su gracia redentora, puede entonces hacernos sentir de nuevo que somos valiosos para Él y podemos comenzar una vez más. Porque por eso que tenemos que arrepentirnos todos los días. Porque todos los días habrá cosas que estamos haciendo, cosas que dejaremos de hacer, cosas que dijimos que no eran las correctas. Y entonces, a través del arrepentimiento sincero y por medio de la redención y la expiación de Jesucristo, entonces somos limpios de nuevo. Dice Nefi, el versículo 20, mi Dios ha sido mi apoyo, Él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del gran mar. Parece como parte de un diario. Bueno, para uno escribir en su diario todas las bendiciones, en un lado todas las bendiciones que el Señor te ha dado, en otro lado ver tus debilidades y cómo tú te sientes humilde delante del Señor. Y después entonces escribir sobre cómo el Señor ha sido tu apoyo, cómo te ha fortalecido en medio de las dificultades y cómo te ha vuelto a dar esa felicidad y ese sentimiento de valor y de estima. Dice, me ha llenado con su amor hasta consumir mi carne. Ha confundido a mis enemigos hasta hacerlo temblar delante de mí. Aquí está hablando de sus enemigos, que son Lamán, Lemuel y prácticamente los otros dos hijos de Ismael. He aquí, él ha oído mi clamor durante el día, me ha dado conocimiento en visiones durante la noche. Y de día me he hecho osado en ferviente oración ante él. Sí he elevado mi voz a las alturas, y descendieron ángeles y me ministraron. Y mi cuerpo ha sido conducido en las alas del Espíritu, hasta montañas muy altas, y mis ojos han visto grandes cosas. Sí, demasiado grandes para el hombre. Por lo tanto, se me mandó que no las escribiera. Entonces, ahora viene como a sacar como una especie de conclusión. Él dice, entonces, si yo he visto tantas cosas maravillosas, si el Señor en su condescendencia para con los hijos de los hombres los ha visitado con tanta misericordia, ¿por qué ha de llorar mi corazón y permanecer mi alma en el valle del dolor, y mi carne deshacerse y mi fuerza desfallecer por causa de mis aflicciones? ¿Por qué he de ceder al pecado a causa de mi carne? O sea, si el Señor ha hecho tantas cosas maravillosas por nosotros, si el Señor vino y se sacrificó por nosotros y pagó por nuestros pecados y tomó sobre sí nuestros dolores, nuestras penas, nuestras enfermedades, ¿por qué entonces yo he de sufrir? ¿Por qué yo he de llorar? Dice en Romanos, capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sigue Nefi. ¿Por qué sucumbiré a las tentaciones de modo que el maligno tenga lugar en mi corazón para destruir mi paz y contristar mi alma?
Tan pronto permitimos que el maligno tenga lugar en nuestros corazones, entonces se nos va la paz. Y viene una tristeza en el alma, que es la tristeza, que si es la tristeza según Dios, va a llevarnos entonces al arrepentimiento. ¿Por qué me enojo a causa de mis enemigos? Despierta, alma mía. Aquí viene una frase que la escuchó de Ley, cuando Ley le decía a sus hijos, despertad y levantaos del polvo, que lo dijo en 2 de Nefi, capítulo 1 y 2. Dice, no desfallezcas más en el pecado. Regocíate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo de mi alma. Versículo 30. Regocíate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile, oh Señor, te alabaré para siempre. Si mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. Esto es como les decía, similar al libro de los Salmos, en donde los salmistas abrían su corazón al Señor, le hablaban al Señor de sus sentimientos más íntimos. Aquí Nefi nos expresa que él también tenía sus desafíos, que él también tenía sus tentaciones, que él también en algunos momentos sucumbió a algunas de esas tentaciones y tuvo que arrepentirse, tuvo que pedir perdón. Pero él decía, con tantas cosas que yo he visto, muchos de nosotros hemos sentido y hemos visto cosas maravillosas en el tiempo que tenemos en el Evangelio. Entonces, puede ser que se nos olviden y dejemos de un lado el sentimiento que tuvimos cuando vimos y sentimos esas cosas. Pero tenemos que aprovechar el conocimiento o el recuerdo de esas experiencias y el testimonio que tuvimos en esas experiencias para que nos ayuden a soportar las tentaciones, para poder rechazar al maligno, para que el maligno no tenga lugar en nuestros corazones y no destruya nuestra paz. Al Señor se le llama el príncipe de paz. Y Satanás lucha contra la paz. Y cuando logra que un hijo de Dios se desvíe de los mandamientos que Dios nos ha dado y deje de hacer las cosas con las cuales ha hecho convenios con el Señor que iba a obedecer, entonces luego de que hace eso, viene ese sentimiento todo contrario a la paz. Viene una contrición, viene un sentimiento de pesar y de dolor dentro de la persona, porque es lo que Satanás busca. En el capítulo 30 de Alma, Mormón, quien estaba aquí comentando, en el versículo 60, habla un poquito sobre esa actitud que tiene Satanás, que ya lo vimos en 2 de Nefi 2:27, en donde dice que lo que él busca es que todos sean miserables como él. Él no es feliz, él no tiene paz, él no tiene tranquilidad, y él busca que todos los hijos de Dios también tengan esa infelicidad, tengan esa tristeza y tengan ese dolor en sus vidas, que pierdan ese sentido del valor que tienen, de su propia autoestima, y que piensen que no valen. Dice el versículo 60 de Alma 30, y así vemos el fin de aquel que pervierte las vías del Señor. Y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno. Hay personas que han seguido el camino del pecado deliberadamente, sabiendo realmente que están en contra de los mandamientos del Señor, y siguen ese camino porque le promete ciertos deleites, ciertas facilidades, qué sé yo, pero luego, al finalizar o a medida que van caminando por este camino, se dan cuenta de que no es felicidad verdadera y se sienten mal. Muchos de ellos vuelven como el hijo pródigo y son recibidos con los brazos abiertos por padres amorosos, por nuestro Padre Celestial, por líderes amorosos también. Pero hay otros que no, que su orgullo les impide tener el valor para volver. Satanás no va a amparar a nadie en el último día. No importa el camino que usted esté caminando, no importa los pecados que usted esté cometiendo, al final usted no va a recibir una corona de felicidad eterna con Satanás, sino que usted va a tener infelicidad eterna, va a tener infelicidad y dolor en esta vida y por toda la eternidad, porque Satanás no tiene un premio para darle a usted. Más bien, él sí quiere incentivar en usted que busque las gratificaciones de la carne, que busque esa supuesta felicidad o deleite que brinda el para satisfacer la carne. Pablo dice que ser de ánimo carnal es muerte, mas ser de ánimo espiritual es vida eterna.
Entonces, tenemos con nosotros una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu está dispuesto, quiere hacer las cosas, quiere obedecer. Pero ahí tenemos entonces ese cuerpo de carne que quiere realmente llevarnos a satisfacer sus necesidades, que no necesariamente van alineadas con lo espiritual. Ponemos la meta de ayunar. Vamos a ayunar. Y tan pronto comenzamos a ayunar, nos da un hambre, una necesidad como nunca nos había dado. Y tenemos entonces por un lado la carne empujando porque quiere satisfacer su hambre y su sed. Pero el espíritu dice, no, tenemos que mantenernos firmes en nuestra meta para poder lograr las bendiciones del Señor por motivo de este ayuno. Y es una lucha constante. Todos los días estamos luchando con lo que es la carne, la debilidad propia de la carne y lo que es el espíritu y los convenios que hemos hecho con nuestro Padre Celestial. Entonces, al final, lo que definirá nuestra victoria es cuando el espíritu venza la carne. Cuando el espíritu diga a la carne, no, no es eso que vamos a hacer. Vamos a hacer la voluntad del Señor. Si dijimos que íbamos a leer la Escritura todos los días, no importa lo que venga, no importa que agarremos el aparatito y encontremos cientos y cientos de videos pequeños o de notificaciones o de invitaciones de amigos, vamos a trabajar con la meta, que es el espíritu que mande. Tan pronto la carne manda, entonces la consecuencia es perdición. Cuando el espíritu manda, entonces ahí sí tenemos el camino recto que nos llevará a la salvación. Entonces, vamos a ir finalizando sobre el Salmo de Nefi. Él dice en el versículo 31, en el 30, regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile, oh Señor, te alabaré para siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. Redimirás mi alma, oh Señor, me librarás de las manos de mis enemigos, harás que yo tiemble al aparecer el pecado. Esa tiene que ser la actitud, temblar cuando el pecado venga, que nosotros huyamos. Dice en Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Se puede huir de nosotros. Pero también nosotros podemos huir del pecado. José, el de Egipto, cuando vio que el pecado apareció, que la esposa de Potifar estaba decidida a llevarlo a él a cometer un pecado muy grave, él literalmente huyó, corrió. Entonces es mejor que usted corra cuando vea el pecado aparecer y no que usted piense que usted es valiente y que usted puede soportar toda prueba y que usted es de los duros y que no importa lo que venga, usted va a obedecer al Señor. No, no prueba el Señor así, porque al final la fortaleza que viene de Dios está asociada con los atributos cristianos, está asociada con la humildad, no está asociado con la soberbia ni con el orgullo. Dice, esté encerrada continuamente delante de mí las puertas del infierno, pues quebrantado está mi corazón y contrito mi espíritu. No cierres, oh Señor, las puertas de tu justicia delante de mí, para que yo ande por la senda del apacible valle, para que me ciña al camino llano. Oh Señor, envuélveme en el manto de tu justicia. El 34, oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne, porque sé que maldito es aquel que confía en el brazo de la carne. Sí, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre o hace de la carne su brazo. Termina su salmo con estas palabras. Sí sé que Dios dará libremente a quien pida. Sí, mi Dios me dará si no pido impropiamente. Por tanto, elevaré hacia ti mi voz, clamaré a ti, mi Dios, roca de mi rectitud. He aquí mi voz ascenderá para siempre hacia ti, mi roca, mi Dios sempiterno. Amén. Nefi dice, sé que le va a dar liberalmente a todo aquel que pida, si no pide de manera impropia. Si usted le pide al Señor las cosas justas que usted necesita, no que usted pida algo malo para otra persona, o que pida cosas que usted sabe que el Señor no se la va a dar. O sea, si le pide cosas para satisfacer los deseos de la carne, el Señor no se la va a dar. Ahora, si usted pide con un corazón sincero, por cosas que realmente el Señor sabe que le convienen, y si usted pide propiamente, no impropiamente, y con la fe necesaria, en su debido tiempo y de acuerdo con su voluntad, el Señor entonces le va a contestar. Luego de que Nefi incluye este salmo y abre su corazón y expresa todos sus sentimientos, entonces procede en el capítulo 5, que vamos a leer ahora, a hablar un poco sobre qué ocurrió luego de la muerte de Ley. Mencionábamos en el capítulo 4, versículo 13, que tanto Lamán y Lemuel, más los dos hijos de Ismael,
otra vez se enojaron con Nefi a causa de las amonestaciones del Señor. Ahora en el versículo 3 del capítulo 5 vemos entonces de nuevo cómo ellos, poco tiempo después de la muerte de Ley, ya no solamente se estaban quejando, sino que hicieron un plan. Dice, aquí sucedió que yo, Nefi, clamé mucho al Señor, mi Dios, por motivo de la ira de mis hermanos. Pero aquí su ira aumentó contra mí al grado de que trataron de quitarme la vida. Sí murmuraron contra mí diciendo, nuestro hermano menor piensa gobernarnos y nos ha sobrevenido mucha angustia por causa de él. Bueno, y el Señor había dicho en el capítulo 12, primera de Nefi, que a medida que Nefi obedeciera los mandamientos, si sus hermanos no obedecían los mandamientos, entonces él iba a ser puesto como gobernante. Y no era lo que él estaba buscando, sencillamente eso vino así, como por gravedad. Debido a que él era el obediente, entonces la voz del Señor venía a través de él. Porque el Señor pondría como los dirigentes de este pueblo en la tierra prometida a dos personas o a una persona que no obedezca sus mandamientos y que no escuche la palabra del profeta cuando se les hable. Entonces dice que ellos le molestaba tanto el ver que el más jovencito era el más favorecido del Señor y también a la vez era, si se quiere, el más dispuesto y así mismo iba creciendo su liderazgo. Ellos deciden entonces matarlo. Dice, matémoslo pues para que ya no seamos afligidos más por causa de sus palabras. Porque aquí no queremos que él sea nuestro gobernante. Entonces dice que a ellos, sus hermanos mayores, es que les corresponde gobernar. A ellos realmente le correspondía, o sea, por lo que era la primogenitura. En el pueblo de Israel, usualmente el primogénito de los hijos tomaba entonces la dirección de la familia cuando moría el papá, pero tenía que cumplir con ciertos requisitos de dignidad. Entonces este fue el caso de Lamán y Lemuel, que de manera, o sea, debido a que Nefi era el dirigente, el obediente, entonces a él fue que el Señor le continuó revelando sus palabras y ellos lo veían como una amenaza. Aquí ahora deciden matarlo. Miren qué sentimiento más incómodo tenía Nefi al ver que su familia nunca pudo ser unida. O sea, a veces pensamos que la familia de los profetas, los apóstoles, los presidentes de Estado, los obispos son familias perfectas. Yo sí puedo decirle que se hace un esfuerzo. Uno como líder, como padre, se esfuerza mucho porque los hijos sean instruidos en todos los principios del Evangelio, que vayan al templo con nosotros, que vayan a misiones, que se sellen en el templo. Pero nada de esto garantiza de que realmente ellos van a obedecer todas las palabras del Señor. Y a veces quedamos nosotros como quedó Ley, llenos de deseo, llenos de ansiedad y de dolor, porque algunos de nuestros hijos a lo mejor no están siguiendo nuestro ejemplo. Entonces el Señor le habla a Nefi, porque Nefi va y le lleva el problema al Señor. Me gusta mucho cómo Nefi resuelve las cosas. Cada vez que tiene una situación, él se dirige al Padre Celestial y le lleva su problema. Aconteció que el Señor me advirtió a mí, Nefi, que me apartara de ellos y huyese al desierto con todos los que quisieran acompañarme. Entonces aquí viene una escena muy triste. Nefi en realidad no quería separarse de su familia. No se quería separar a lo mejor de sus sobrinos, que eran los hijos de Lamán y Lemuel. No quería separarse, o sea, a lo mejor quería que todos fueran unidos, pero tenían que separarse. Entonces así que Nefi sale con Sam, con Zorán y su familia, con la familia de Sam, que era su hermano mayor, con Jacob y José, que eran sus hermanos menores, que él tenía responsabilidad también de cuidarlo. Y también dice que salió con sus hermanas. Esa es la primera vez que se menciona que Nefi tenía hermanas. Y vamos a hacer referencia de nuevo al del Erastus Snow. Dice, las palabras de que los hijos de Ismael se casaron con la familia de Ley parecería indicar que los dos hijos de Ismael, según 1 Nefi 7, versículo 6, estaban casados con las hijas de Ley y por tanto a dos de las hermanas de Nefi. Sin embargo, las hermanas a las que se refiere, 2 Nefi 5, 6, son evidentemente otras hermanas, porque las hermanas mencionadas aquí siguieron a Nefi cuando el cisma con Lamán se produce, mientras que las hermanas de Nefi que se casaron con los hijos de Ismael evidentemente se quedaron con sus maridos y se unieron con Lamán. Entonces, estaba hablando no solamente de dos hermanas, porque dice que dos hermanas se casaron entonces con los hijos de Ismael, con los dos hijos de Ismael, pero esas no fueron las que se fueron con Nefi a formar un pueblo aparte, sino más bien que fueron otras hermanas.
Y es muy interesante esto porque aun cuando no nos da toda la luz al respecto de cuál era el tamaño real de la familia de Ley y cuántas hermanas había, o sea, cuántas mujeres habían como hijas de Ley, pero por lo menos nos aclara un poco de luz de que no solamente eran los 4 hermanos que usualmente se mencionan en el libro de Mormón. Entonces Nefi dice que todos los que quisieron acompañarlos estaban invitados a irse con él, porque él prefería mejor separarse de sus hermanos, aun cuando fuera con dolor, para tener paz y tranquilidad. Dice el versículo 10, y nos afanamos por cumplir con los juicios y los estatutos y mandamientos del Señor en todas las cosas según la ley de Moisés. Y el Señor estaba con nosotros y prosperamos en gran manera. También el versículo 13, y aconteció que comenzamos a prosperar en extremo. Nefi era tan positivo, siempre estaba buscando las cosas positivas, aun cuando estuviese pasando por diferentes pruebas y dificultades. Dice que tomó la espada de Labán y hizo varias copias, o sea, pudo, según el modelo de la espada de Labán, hizo varias. Nefi tenía tantas habilidades manuales, era tan autosuficiente que manejaba la alfarería, o sea, sabía trabajar con metales, con minerales, pero también sabía trabajar con madera. Era realmente sumamente industrioso. Dice el versículo 15, y enseñé a mi pueblo a construir edificios. O sea, también sabía construir edificios y a trabajar con toda clase de madera, y de hierro, y de cobre, y de bronce, y de acero, y de oro, y de plata, y de minerales preciosos que había en gran abundancia. O sea, que no solamente sabía trabajar con ellos, sino que sabía identificarlos, sabía dónde buscarlo. Sabía hecho su propia exploración. Y dice que edificó un templo. Fíjense, entre los edificios que Nefi construyó, entendía que uno que era de suma importancia, era un templo, y lo hizo conforme al modelo del templo de Salomón. O sea, que fue algo maravilloso. O sea, él dice que aun cuando no consiguió todos los materiales preciosos para hacerlo con todos los materiales preciosos que tenía el templo original de Salomón, por lo menos hizo lo más que pudo. Dice el versículo 17, cómo Nefi le enseñó a su pueblo a que fuera autosuficiente. Dice, aconteció que yo, Nefi, hice que mi pueblo fuese industrioso y que trabajara con sus manos. Hoy en día que hay tantas personas ociosas, tantas personas que quisieran solamente abrir la boca para que alguien le traiga la comida, personas que no están dispuestos a sacrificarse para obtener los frutos de la tierra, Nefi nos demuestra. Y el libro de Mormón, increíble cómo este libro nos enseña tantos principios. También nos enseña la importancia que tiene la autosuficiencia. Y eso fue, me imagino que Nefi se sentaba con ellos, le daba capacitaciones, le daba talleres, lo instruía sobre cómo usar sus manos para construir cosas, para ser industriosos, para no depender de otras personas. Entonces, habla de la maldición que el Señor hizo caer sobre el otro pueblo, en el versículo 21. Todo esto está ocurriendo más o menos como en el año 30, después que ellos salieron de Jerusalén. Y el Señor maldijo al otro pueblo con una penosa maldición a causa de su iniquidad, para establecer una marca. Esto para que los que se fueron con Nefi no se liguen con lo que se fueron con Lamán y Lemuel. Y el Señor dijo en el versículo 22, haré que sean aborrecibles a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus iniquidades. O sea, siempre estuvo abierta la puerta del arrepentimiento. No es que por ello haber sido desobediente ya el Señor le cerró las puertas completamente. No, si se arrepentían, siempre el Señor estaba allí para recibirlo. Entonces, dice que a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia, y cazaban animales salvajes en el desierto. El versículo 26 dice que Nefi consagró a sus hermanos, a Jacob y a José, para que fueran sacerdotes y maestros sobre la tierra. Y el 27, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Con eso terminamos el estudio de esta semana. Pero vamos a terminar con la reflexión. Cómo Nefi, en medio de todas sus dificultades, siempre estaba mirando sus bendiciones. Cuando hablaba sobre lo que ocurrió en los 8 años que caminaron en el desierto, con las mujeres embarazadas, comiendo carne cruda, sufriendo problemas con la temperatura, mucho calor, muchas incomodidades, quién sabe cuántas enfermedades también vinieron hacia ellos, los problemas que hubo en el desierto con sus hermanos, el que fue amenazado varias veces de muerte, el que fue amarrado, se iba a hundir en el mar, iba a tener un naufragio, y aún así dice todas las bendiciones que el Señor le dio. Y dice, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en las cosas malas que nos ocurren, nos enfocamos en
en la espina de la rosa y no en la rosa en sí. Tenemos tantas bendiciones que si la contamos nos daremos cuenta que realmente somos un pueblo escogido, somos un pueblo elegido, somos preciosos para el Señor. Sí hay cosas negativas, sí tenemos dificultades, sí tenemos enfermedades, tenemos fracasos en la vida, pero tenemos que tener la actitud positiva. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ver lo bueno, aún en medio de las pruebas y las dificultades. Y así aprenderemos sobre el ejemplo que Nefi nos ha dado. Entonces, creo que hemos aprendido mucho en esta clase acerca de el amor que tenía Ley por sus hijos y el deseo tan sincero que tenía de que ellos obedecieran los mandamientos. Y aún hasta su último aliento les estuvo invitando a arrepentirse. No importa qué esté pasando con su hijo, su hija, con su esposo, esposa, con alguien en su familia, no dejen de invitarles a arrepentirse. No dejen de darle ejemplo, no dejen de hablarle con amor. No permitan que ellos tengan la excusa de decir, nunca me hablaste, nunca me invitaste a arrepentirme. Vamos a hacerlo con amor, vamos a hacerlo con todo el tacto que ustedes entiendan que hay que hacerlo, pero no dejen de hacerlo. Manden un mensaje de vez en cuando, mándenle un papelito, invítenle a las actividades, demuéstrenle amor, abrácenle, denle testimonio. Cuando vayan al templo, pongan sus nombres en el templo y después testifíquenle de lo bien que se sintieron en el templo. No importa que se queden callados, no importa que no hagan el cambio, pero algo estará en su corazón, algo estará entrando y usted se sentirá que está haciendo todo lo posible para ayudarle a regresar. Hermanos, gracias por acompañarme en esta clase, en este día. De verdad que cada día me admiro más esos profetas de la antigüedad. Cada día estoy más convencido de que estos hombres realmente buscaban el bien para todos nosotros. Escribieron para nosotros porque lo que escribieron lo hicieron pensando en nosotros porque el Señor les mostró nuestra generación y nuestro tiempo. Pongamos en práctica todos estos consejos. Leamos las Escrituras con intensidad, meditemos en cada una de sus líneas y de sus palabras y las promesas que se han hecho se van a cumplir porque nos sentiremos más cerca del Señor y veremos cómo Él va a hablar a nuestros corazones y nos va a dar revelaciones personales, que yo creo que eso es lo más importante hoy en día, tener la oportunidad de que el Señor nos hable a través del Espíritu. Como dijo el presidente Nelson, que en estos días será muy difícil sobrevivir sin esa influencia guiadora del Espíritu Santo. Y esto viene solamente cuando estamos en los lugares correctos y haciendo las cosas correctas para el Señor. Si leemos las Escrituras diariamente y meditamos y nos deleitamos en sus palabras, entonces tenemos la promesa de que vamos a recibir revelaciones personales para nuestros problemas y para nuestras inquietudes. Le invitamos a que, si usted no se ha suscrito en este canal, se suscriba, que le dé me gusta y que le dé la campanita para que cada vez que subamos un video, YouTube pueda recordárselo. También que invite a sus amigos, a sus hijos, sus seres queridos, a los grupos de la Sociedad de Socorro, Quórum de Élderes, para que también puedan disfrutar junto con nosotros del espíritu que podemos sentir al leer este sagrado libro, o sea, el libro de Mormón. Muchas gracias, hermano, y nos vemos la próxima semana.